Bueno, hermanos, ¿cómo vienen? ¿Preparados? ¿Con un corazón dispuesto? Le damos gracias al Señor por este tiempo y la verdad es que le pedimos, hermanos, al Espíritu Santo que tome el control de este lugar, ¿no? Necesitamos de su presencia. Necesitamos saber nosotros que es Él, que habita aquí. ¿Por qué? Porque vive y mora en nosotros. Entonces, cuando venimos acá, el Espíritu Santo está acá. Cuando disponemos nuestro corazón, el Espíritu Santo va y despierta nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu muchas veces está dormido, está cómodo, ¿verdad? Está perezoso nuestro espíritu. ¿Se imaginan si no tuviéramos el Espíritu Santo? ¿Cómo estaríamos, hermano? ¿Cómo estaríamos nosotros? Porque el Espíritu Santo es el que nos hinta. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo es el que produce el avivamiento en nuestros corazones, el querer como el hacer. Amén. Así que el querer como el hacer era alabar a Dios, bendecir su santo nombre. ¿Saben ustedes que la alabanza es muy importante, pero muy importante para Dios? ¿Qué ocurre en los cielos? Día y noche. Le alaban, le adoran, le exaltan. ¿Cierto? Entonces aquí en su pueblo, lo mismo debe ocurrir. Miren, vamos a leer una palabra, luego vamos a orar y nos vamos a poner en pie para alabar a nuestro Dios, ¿no? Dice así, en Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19. ¿Por qué el 18 y 19? Yo voy a leer primero el 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, de lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando en el tiempo del mundo, ¿cierto? Nos amanecíamos bailando, ¿no? Y al otro día, yo por ejemplo, el día cuando venía acá, mi cuñada, era el alma de la fiesta, junto con mi hermano José Luis. Entonces, venía yo en la liebre esta mañana acá, a la iglesia, a juntarlo con el pastor, y venía una niña sentada delante mío. Pero hermano, venía zeta, o sea, la liebre la llevaba para todos lados. Yo pensaba entre mí y decía, viene de carrete seguro, toda la noche. Entonces, claro, se sientan y listo. Entonces, la liebre es una cuna para ellos, ¿o no? Las mesas y se quedan zetas. ¿Y saben qué? Y me bajo y le digo, hey, aquí en la esquina, porfa. Y la niña despertó y justo se bajaba a la esquina. Si no, pasa de largo y caminó hacia allá. Entonces eso era en el mundo, ¿no? Porque con el alcohol, con trago, con bebida alcohólica, ¿cierto? Pero ahora, ¿por qué dicen? Pero ahora tenemos el Espíritu Santo que nos llena de alegría, de gozo. Pero esto es para gloria al Señor, para servirle a Él, para alabarle, ¿no? Para danzar para Él, para bailar para Él, para cantarle. Antes nos sentíamos vergüenza, menos ahora, porque es para Él. Amén, para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso le di primero el 18. Y el 19 dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya, aleluya. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Así dice la palabra del Señor: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
¿Se da cuenta de la similitud? Lo mismo. Efesios, Colosenses. ¿De qué se trata? Del corazón, ¿verdad? Corazón. ¿Qué es lo que buscaba Pablo acá? Que cantaran música y gratitud. Debemos ser agradecidos, muy agradecidos, y darle gracias al Señor por todo. Y si yo digo que agradecerle, bueno, piense, ahora, piense, ¿qué es lo que el Señor le ha dado? ¿De dónde lo ha sacado? ¿Cómo lo ha sanado? Piense los bienes que le ha dado, el trabajo, el salario. Le damos gracias al Señor por la familia, amén. Le damos gracias al Señor por los matrimonios. Le damos gracias al Señor por los hijos, amén. ¿Hay gratitud? Y a él ama la gratitud. ¿Se acuerdan cuando el pastor predicó y de los 10 leprosos? Uno volvió y los otros no eran 10 y los otros 9, dice Jesús. Entonces tenemos que darle gracias, hermano, y alabarle, adorar, exaltar su santo nombre. Amén. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora, Señor, le damos gracias por el tiempo. Un tiempo hermoso y precioso. No hay otro lugar. No existe otro lugar para nosotros donde podamos estar mejor si no es aquí, en este templo, en esta casa. Le damos gracias, Señor, porque podemos venir con libertad. Podemos venir a sus pies. No tenemos mérito. No, Señor. No tenemos mérito. Pero Jesucristo, su amado Hijo, nos presenta ante usted. Sí, Señor. Y es que por su sangre preciosa derramada en la cruz, nosotros tenemos acceso hasta usted. Y le damos gloria por eso. Le damos la gloria porque solo usted es digno. Gracias. Que este tiempo sea un hermoso y precioso tiempo en su presencia. Que podamos sentir su presencia, Padre, en este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Disponemos nuestros corazones para alabar, adorar y exaltar su santo nombre. Gracias, Padre. En el nombre bendito su amado Hijo Jesucristo le pedimos todo esto. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabamos a nuestro Dios. Le damos la gloria, la honra y la alabanza, ¿no? Amén. Amén. Con alegría de corazón, como que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder.
buenísimo, buenísimo con todos nosotros y con nuestros hermanos. Amén. Amén. Padre, le damos gracias en esta hora por nuestro hermano. Seguramente usted en algún momento ya le habló y le entregó la palabra para que la expusiera aquí al frente de su congregación, Padre. Te pido poca gracia, Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, que la maravillosa presencia del Espíritu Santo sea hablándonos a través de él. Úselo para su propósito, Padre. Bendecimos a su familia, a su esposa, a sus hijos. En el nombre bendito de su amado Jesucristo, bendecimos esta palabra que nos van a entregar. En el nombre de su amado Jesucristo. Amén. 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 Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Ya Ramón predicó todo, así que yo creo que vengo a saludarnos. ¿Cuánto? Ahora no fue Hugo, fue Ramón. ¿Quién podrá ser duro hablar a la congregación? ¿Solamente el pastor? No. Ya tenemos niños, gracias a Dios por la oportunidad de poder enseñarle a los niños. Una vez fui profesor de escuela dominical y era lo más rico hacerle clases a los niños, a motivarlos sobre todo. En ese tiempo no había computación, me acuerdo que teníamos que tenía que inventar carreras de cohete, qué cohete llegaba primero a un planeta, en la medida que iban respondiendo preguntas. Y el que había respondiendo iba avanzando hasta que llegaba uno antes que no. Pero en este tiempo, ¿cómo tenemos a los niños? TikTok, puro TikTok. Ya, la palabra, podríamos decir, base, respecto al discipulado, justo lo que estaba hablando Ramón, que es un tema complejo porque es una demanda continua a todos. Bueno, quiero leerle lo que decía Lucas 9, mejor silente, 23. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Eso era en el tiempo de Jesús y la palabra era dura. ¿Me escucha bien? ¿Sí? En este tiempo alguien se para en la plaza del centro y dice una palabra así y queda hablando en el desierto. Nadie me escucha. Alguien está hablando de que hay loco, que no sabe que tenemos derechos humanos, derechos sociales, derechos de todo tipo. ¿Cómo tenemos que negarnos a nosotros mismos? Demandémoslo ahí a la Organización de Derechos Humanos. Sin embargo, Dios quiere eso. Jesús quiere eso y nada menos que nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos adaptamos más a las corrientes de este tiempo y de todo tiempo en el que estemos, más que a la exigencia de Jesús. Y generalmente tendemos a bajarle el perfil a esta demanda que en algún momento vino a nuestra vida, pero le hicimos el quito. Como lo que me sirve, dejo pasar lo que me incomoda. Porque si no, el pastor Ramón, ¿para qué se pone a hablar acá lo que habló? Porque él está viendo algo. Él conoce la congregación. Él conoce a todos más que yo y más que todos. Yo soy más nuevo, él los
realmente yo no lo voy a estar diciendo. Porque Él lo va a decir. Porque Él quiere que nosotros cambiemos. Él no quiere que seamos los mismos siempre. Él no quiere que nosotros vivamos estancados, que sigamos siempre haciendo lo mismo y por lo tanto cosechando lo mismo. Él quiere que nuestras vidas sean de cambio continuo. Él cuando vino a la tierra, Él dijo, yo voy a iniciar una revolución. Y algunos de los seguidores que vamos a analizar hoy día, porque justamente de eso voy a hablar, había algunos políticos tremendos que decían, o sea, una revuelta. Porque una vez se entiende cómo van las palabras, como les decía. Y Jesús decía, una revolución, porque voy a cambiar todo lo que está hecho, todo lo que se hace continuamente, el lugar rutinario, las mismas formas de hacer las cosas, yo las voy a cambiar. Y el famoso sermón del monte. Empezó a levantar la vara. Entonces, bueno, nos vamos a meter al tema. Primero, recordar que nosotros estamos en un proyecto superior. No estamos en un proyecto de corto plazo, de entretención del día sábado. Vamos a la iglesia, entretengámonos a ver qué tal sale el predicador, el culto o la adoración. Nosotros estamos insertos en un proyecto superior, donde Jesús, con el Papá y el Espíritu Santo idearon un plan para conquistar esta tierra, para reconquistar. Y ese proyecto lo centró en una iglesia. Ese fue el proyecto más glorioso, tener una iglesia gloriosa, ¿ya? Una iglesia que transforma. Acuérdense cuando venía a sus discípulos y los llevó a un lugar más feo físicamente, geográficamente, que era la puerta del Hades, que era como la puerta del infierno. Y ahí llevó a sus discípulos y les dijo que él que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, que la iglesia superar todo eso. Amén, iba a ser aleluya. imposible que las puertas del Hades, del infierno mismo, no iban a poder tocar el proyecto glorioso que él ya tenía en mente y estaba construyendo con sus discípulos. Entonces, estamos insertos en eso. No estamos acá entreteniendo los días sábados. Estamos en ese proyecto en donde una ola gigante viene avanzando con otras iglesias o parte de la iglesia, de la ciudad, de países, y nosotros queremos subirnos a esa ola de conquista del mundo, esa ola en que Dios va a terminar prevaleciendo sobre toda la oscuridad. ¿O no? ¿Lo creen así? ¿Por qué danzamos? ¿Por qué danzaba tan exquisitamente Hugo, tan gloriosamente? Él celebra ya la victoria. Y es lo que deberíamos hacer todos. Nunca fue bueno bailar, pero lamentablemente ni cuando tenía la pata derecha buena. Con mi señor era igual de Dios. Pero si pudiera hacerlo como tú lo haría. A veces lo hago en la playa, así que cuando nadie me ve, cuando todos están mirando con los ojos mirando al cielo, ahí uno puede danzar más libremente. Quiero mostrarle un poco algo que a veces desconocemos como discípulos o como parte integrante de una iglesia. Generalmente nosotros pensamos, porque lo que quiero hablar un poco es mostrarle un ejemplo de cómo con 12 hombres semejantes a nosotros, y mujeres también, porque había mujeres, sino que no aparecen consideradas, pero estaban ahí, Dios logró construir algo glorioso, que todavía permanece y sigue creciendo y sigue vigente, y no hay nada que lo pueda destruir. Pero quiero que sepan algo, porque generalmente nosotros pensamos que cuando Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Jacob, a
licenciados, no era gente culta, no era gente que supiera, porque pensamos con la mentalidad latinoamericana, la mentalidad chilena, que salimos del colegio básico y jamás no hemos aprendido un texto de la Biblia de memoria, si es que no acudimos alguna vez a alguna escuela dominical. Sin embargo, el sistema educativo judío es diferente. Y quiero mencionarse, porque los judíos son muy orgullosos de su sistema educativo. Por eso los judíos, saquen conclusiones, por eso los judíos dominan el mundo, porque están muy preparados desde chiquitito en todos los temas, además de conocer la palabra de Dios de memoria y entenderla. Entonces, el sistema judío, educativo judío, tiene la siguiente etapa de educación. El primero se llama Bet Sefer, es la casa de la escritura. Ahí van todos los niños judíos que comienzan su educación y comienzan de los 5 a los 6 años, hasta como los 9 o 10 años. Entonces todos los niños, tú irías al Bet Sefer y los hermanos irían al Bet Talmud. Entonces, ¿qué es lo que son? El Bet Sefer es la casa de la escritura. Entonces, ahí aprendían a leer y escribir en hebreo. Se centraban en el estudio de la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. Se aprendía de memoria el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que son los que componen el Pentateuco. Y los maestros le decían a sus alumnos, a los chiquitos, aquí, decían, tomen la palabra de Dios y les pasaban una cucharada de miel, una cucharada con miel, y le decían, toman la cucharada con miel. Así es la palabra de Dios, más dulce que la miel. Y los niños se empezaron a enamorar de la palabra, se aprendían la palabra, la recitaban, y esa era parte importante de la educación. Entonces, si lo comparamos con la escuela latinoamericana, nosotros somos más ignorantes que los discípulos que llamamos Jesús. ¿Se dan cuenta? Pasemos a la segunda etapa, en la casa de estudio se llama Bet Talmud, que era de los 10 a los 15 años. Los niños se enfocaban en el estudio de la Mishnah, una colección de enseñanzas y tradiciones orales judías, y el Talmud, que era una compilación de discusiones y debates rabínicos. Había escuelas rabínicas, y los rabinos eran personas muy estudiosas que sabían toda la palabra de Dios de memoria y la interpretaban y la entendían, pero ellos sacaban algunas interpretaciones específicas. Entonces, las escuelas rabínicas se diferenciaban en el tipo de interpretación. Por ejemplo, algunos le dan el énfasis al tiempo, por ejemplo. Ahí tendríamos a Jaime en una escuela rabínica. Y otro tenía otra interpretación, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, respecto a las acusaciones con testigos y testigos. Por eso veíamos que alrededor de Jesús había un séquito de religiosos que trataban de ver dónde Jesús rompía la ley, porque sabían. ¿Y qué pasaba con...? Bueno, no vamos a pasar ahí, pero continúo explicando, porque nos vamos a encontrar pronto con los discípulos de Jesús. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Que nos encontramos con dos etapas de la escuela ya, un chiquitito de 5 a 9 años y el otro de 10 a 15. Y por lo tanto, ya a los 15 años, los niños, los jóvenes, se sabían la Biblia de memoria. O sea, ellos nos pegaban 1000 patadas. O sea, en definitiva, los judíos nos pegan 1000 patadas respecto
Antiguo Testamento. Y se quedan ahí, lamentablemente. Pero no todos, no todos. Hay al menos 30.000 judíos cristianos. Amén. Y creciendo, y creciendo. La tercera etapa era el Bet Midrash. Eran de los 15 a 30 años. Los más calificados pasaban a esta etapa. Es un lugar de estudio y enseñanza donde los estudiantes se reúnen para aprender y discutir la Torá, el Talmud, que recién les dije que son interpretaciones ya más específicas, y aparte de otras materias, narraciones, dichos, parábolas, historias, leyendas. Y el propósito del Bet Midrash es proporcionar un entorno de aprendizaje y crecimiento espiritual para los estudiantes. La culminación de esto era cuando el joven abandonaba la sinagoga, aprobando todos los ramos, sabiéndose la palabra de Dios al revés y al derecho, y sabiendo mucho, mucho. Y este joven comenzaba a seguir a un rabino que a él le parecía digno de seguir. Y veía un rabino y lo seguía, y eran varios los seguidores del rabino, y esperaban que el rabino lo seleccionara y los eligiera. Pero el rabino, cuando se fijaba en un joven, lo comenzaba a interrogar, a preguntarle de la palabra de Dios, la interpretación, y ya no. Era muy difícil que un rabino fuera seleccionando gente, pero finalmente seleccionaba a alguno. En esto la memorización era una parte importante del proceso de selección, ¿ya? Ya que los estudiantes debían recordar largos pasajes de la Torá y otros textos sagrados. Nosotros, ¿cuántos pasajes nos sabemos? Nos cuenta. Ya eso muestra nuestra falencia. Nos cuesta, o sea, sabemos muchas palabras, pero con los versículos, con el número, sabemos a veces dónde está, pero no con la precisión. O sea, si Jesús, porque Jesús era un rabino, él se autodenominó rabino, y con una posición muy diferente. Esa posición diferente era, él cuestionaba la forma de enseñanza de ese tiempo y la exigencia. A él le preocupaba más el amor. El amor. Bueno, ¿qué pasa con esto? Jesús fue educado en ese tipo de educación, o sea, por eso él sabía también todo de memoria. ¿Ya? Sin embargo, el enfoque en el amor y la compasión y su crítica a la hipocresía y la rigidez de la tradición lo llevaron a entrar en conflicto con los líderes religiosos de la época. Y bueno, en la etapa final de la educación, si un alumno no estaba calificado y quedaba descartado por los rabinos o no pasaba la exigencia, ¿qué pasaba? Él tenía que irse a hacer el oficio de sus padres. Él tenía que ir a desarrollar el oficio de sus padres. Y ahí ya comenzamos a entender por qué Pedro estaba pescando, por qué Leví o Mateo estaba recaudando impuestos, porque no calificaban, ninguno de ellos. Aprendieron todo eso, pero no fueron lo suficientemente idóneos para ser sentados por alguna escuela rabínica o por algún rabino especial. Los rabinos, ellos tenían que seguir al rabino y el rabino ahí en un proceso de selección no elegía. Pero de repente aparece Jesús. Y bueno, acá viene el concepto de la palabra sígueme. Para entender de dónde venía el sígueme. Los estudiantes más calificados iban a entrar a los rabinos más famosos. Cuando alguno era seleccionado, le decía al joven, sígueme. Y el joven llamaba al rabino como padre. Y la obsesión del discípulo era convertirse en una imagen del rabino. De hecho,
los seguían. El rabino de repente se ponía a tocar una manzana y todos los demás ponían la misma mano así. Hacían lo mismo, era el monito mayor, el jugar monito mayor. Pero de repente, un nuevo rabino llega a la ciudad. Y este era Jesús. Y a una ciudad como Tocopí, como Tartal, como María Elena, como Pedro Valdivia, como Calama, Chuquicamata, Antofagasta, era como Jerusalén. ¿Por qué? Porque él buscó discípulos en Betsaida. Quiero ir a Betsaida. Se encuentra con Pedro, era un pecador, porque seguramente ahí siguió el oficio del Padre, él no fue calificado. Estaba dentro de los no calificados, y como todos nosotros, o sea, todos nosotros estaríamos descalificados con esto que le conté al sistema educativo, ¿o no? O hay alguno que yo conozco la Torá, me la sé de memoria. ¿Alguno por acá, por favor? Después yo me equivoqué, acá estoy haciendo el no, pero hay varios que saben el Pentateuco, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estamos todos descalificados. Pero, para Jesús veía algo diferente. En algún momento yo les dije, les he dicho que he esperado de que Dios provoque algo acá. Una revolución con nosotros. Pero hay veces que entre ustedes que se conocen harto y pueden decir, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Llevamos 7 años, 8 años, 10 años, siendo lo mismo, con los mismos problemas, con las mismas trancas, y no avanzamos. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Pero aquí tenemos, yo dije, Señor, ¿qué puedo hacer ya? Respecto a esto. Háblale de petición. Háblale de lo que yo elegí. ¿Cómo es? Y bueno, primero veamos los discípulos de la fuga. Va a ser el cuento un poquito más largo. Acuérdense que Jesús había gente que quería seguir a Jesús, pero como tenían otras prioridades, quedaron en el camino. En Lucas 9, del 57 al 62 dice, yendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces vemos acá que acá vemos los que no fueron, los discípulos que no fueron. Y vemos a uno que tenía Jesús, porque Jesús ¿qué hace? Siempre ve en su elección el corazón, el trasfondo, lo interior, nuestro fuero íntimo. Él no ve la superficialidad ni se cree el cuento con lo que decimos. Él analiza nuestro corazón. Y él, al decirle te seguiré donde quiera que vayas, dijo, este es curador. Le voy a decir, ¿qué pasa si no me lo que así era en realidad? Hasta ahí nomás quedó. Ya decía, las zorras tienen guarida, la de los cielos nidos, va el Hijo del Hombre, no tienen dónde recoger su cuerpo. ¿Quieres seguir todavía? No. Ahí quedó. El otro le dijo, Señor. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya a entierrar a mi Padre. Jesús le dijo que deja que los muertos entierren a su Padre. Acá podríamos ver algo como duro, ¿no es cierto? Uno podría
cielo y me tocó tan duro que sí. Pero él lo está viendo en el sentido espiritual. Porque ni siquiera el papá está quizás, sí, a morir quizás 20 años más, 10 años más, no se sabe, eso no se sabe. Entonces él está viendo el espiritual, o sea, que los muertos entierran a los muertos, los muertos espirituales entierran a los muertos espirituales. Pero tú sigues y predicas. Dios siempre te va a ver la debilidad y va a ir ahí. Si tú quieres seguirle, si quieres servirle, siempre va a ir a tu debilidad. Y vea hasta cuándo es capaz de dejar, de soltar. Finalmente a otro le dijo, deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo a ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. También vio algo, un apego diferente. Ahora, quiero decirle que estas no son respuestas frías, son respuestas específicas. Porque cuando vemos la situación de Pedro, Jesús llamó a Pedro, y seguramente Jesús se dio cuenta que Pedro era casado. Y también se dio cuenta que Jesús tenía una suegra. Y que en el futuro la suegra iba a estar enferma, le iba a tener que ir a sanar, era un cacho al final, podríamos decirle, ¿no es cierto? Es que hubiera sido un tipo insensible espiritualmente. Jesús habría dicho, Pedro, ¿sabes qué? Mejor me quedo con tu hermano Andrés, que es más, está soltero, tiene menos atado. Y tú, Andrés, sígueme, tú, Pedro, nos vemos. Sin embargo, atendió y siempre estuvo preocupado. Así que estas son respuestas específicas a personas específicas que tenían otras prioridades. Y Dios quiere gente que la prioridad sea Él, el número uno, Él, no el segundo, no el tercero, no el resto, el número uno. Tenemos otro discípulo. Vamos a ser cortas, porque también es larga, el joven rico, ¿se acuerdan? También quedó a mitad de camino, él dijo, Jesús, te quiero seguir, todo el cuento. Jesús le dijo, bueno, cumple los mandamientos, hace todo un montón de cosas, pero bueno, si quieres seguirme, vende toda la riqueza y sigue. Hasta ahí también llegó ese discípulo. Entonces, a veces los costos son altos, pero depende de la persona. Porque hay unas personas que son capaces de dejar. Y bueno, los hombres de los cuales vamos a hablar que sí siguieron, los que sí se quedaron con él, los vamos a analizar uno por uno. Se me queda otro en el tintero, Nicodemo. Nicodemo también fue un hombre religioso, también se sintió atraído por Dios, por Jesús. Pero él tenía un estatus religioso, era reconocido, entonces lo iba a ver en la noche, hacía una cita de noche y hablaba ahí, se quemaba con el fuego de Dios. Y después seguramente se iba llorando, no puedo seguir porque tengo que dejar a mi esposa, tengo nietos, tengo hijos, tengo una posición. Los costos y requisitos de un discípulo. Poner a Dios por encima de todo. Eso está claro. ¿No? ¿Todos son discípulos acá? ¿Todos? ¿Quién no es discípulo? Hasta los chicos son discípulos. Discípulos de los papás. Otra cosa que hay que hacer es renunciar a la comodidad y a la seguridad. En ese tiempo era así. Es un señor que no tiene donde recostar la cabeza. Afrontar la persecución. Este es un tema, muchachos, que pareciera lejano a nosotros, pero está cercano. Lo que pasa es que
mí me gustaría que lograran entender que ya no estamos viendo los tiempos de antes, donde pudiéramos esperar algunos años más, vegetando, estancados, sin crecimiento, y viniendo los sábados, y olvidándolo de la iglesia hasta los otros sábados, viniendo de nuevo, como embriagados, con el vino Babilonia, o de la situación del sistema actual. Pero hay un nuevo mover. Cristo está a las puertas de su retorno. Entonces, la persecución es más cercana que lejana. ¿Y cuánto vamos a aguantar de acá? Entonces, esta palabra se requiere reflexionar. Que nosotros no entendemos. O sea, tendría que alguien pecarnos para ir a meternos ahí al medio tiempo. Nos daríamos cuenta cuál es la realidad, y que esa realidad se va acercando para acá. Se va acercando para los que hablan a favor del pueblo judío. Que mientras más uno lo va conociendo, más va amando a ese pueblo, porque es el pueblo de Jesús. A veces uno escucha cantar la canción Yeshua, Yeshua, ese paquito tan sionista, pero sabe, es el nombre de Jesús en su idioma. Entonces es como las mamás tratan de un modo especial a sus hijos, le dicen un sobrenombre, y Jesús cuando escucha a Yeshua dice: me están llamando. Está llamando mi papá, mi mamá, mis hermanos, porque nosotros somos los hermanos de él, somos los hermanos menores, porque somos sus hijos. Él es nuestro hermano mayor. Queremos decir que el nombre de Jesús, que lo haga sentir más cómodo. Él se siente cómodo que le digamos Jesús, y en el idioma inglés Jesús, pero si alguien le dice Yeshua, dice: qué bueno. Esa es lo que pasa. Entonces, el costo también del discipulado es afrontar la persecución y el sufrimiento. Dios quiere que no ocurra para nosotros. O sea, nadie quiere sufrir, nadie quiere ser perseguido, pero tampoco uno podría decir: no enseñemos esas cosas. Y cuando ocurra, ¿qué? Nos mintieron. Los niños van a decir: estos viejos nos mintieron. Y bueno, también tenemos que tomar, el costo del discipulado es tomar decisiones difíciles. A veces debemos tomar decisiones difíciles para mantener nuestra relación con Dios. Como dejar atrás relaciones o oportunidades que nos alejan de Él. Cuando Jesús dio el sermón del monte, tiró mucha enseñanza compleja. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Uno de los discípulos, estoy siguiendo en línea con esto, con esta búsqueda, justo me enteré que está dando una serie que se llama The Chosen. No sé si alguien lo ha visto. ¿Ya? Te la mano a que lo haya visto. Están viendo como 3 o 4. Es apasionante. Si no lloran cada capítulo, algo está mal en su vida. Pero es lo más cercano a la realidad. Son 5 temporadas. Lo dan hasta en los cines de Colombia, México, Estados Unidos. Porque ha causado tanto furor, porque refleja la vida de Jesús y la elección. De hecho, es los elegidos. En el fondo es la historia de los discípulos. Entonces, en un capítulo me acuerdo, bueno, está en la Biblia esto, no es nada, pero Jesús estaba compartiendo ahí con Mateo, que lo usaba en la película, en ficción, algunas cosas son ficción. Usaba a Mateo para que le tomara nota. Y empezaba: ojo, que de educación de cadena, saca. Y Mateo se llama, Mateo le decía: o sea, vamos a estar todos tuertos acá en este pueblo, van a haber 1000
miles de personas tuertas. O córtate la mano. Entonces, si alguno miró a una mujer, ya lo liberó en su corazón. O sea, pero era así. La palabra de Dios es así. Lo que pasa es que nosotros la acomodamos, siempre tratamos de acomodarla. Y Dios tiene tanta misericordia de Dios. Deberíamos estar destruidos todos. Bueno, sigamos conociendo a los discípulos. Dice, después subió al monte y llamó así, en Marcos 3, del 13 al 19. Subió al monte y llamó así a los que él quiso, vinieron a él. Llamó así a los que él quiso. Pero vimos que cada uno le fue diciendo, sigue, sigue. Pedro, sigue. Mateo, sigue. Y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, o ¿cómo era el nombre que decían a los terroristas judíos de ese tiempo? Celote, cananista o celote. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. La elección de estos discípulos fue una forma de preparar lo que Jesús ya estaba planificando con el Padre, de enviar a discipular a todas las personas, de predicar el Evangelio a todo el mundo. Jesús oró toda una noche para escoger a los hombres adecuados. Inicialmente eran alumnos, discípulos, finalmente fueron apóstoles, los más seleccionados. Pero ellos eran imperfectos, como nosotros. No cualificados, acuérdense, eran no calificados para todas las escuelas, para todas las universidades, como nosotros. Somos los más brillantes. Somos no calificados. Pero ellos eran hombres buenos que amaban a Dios. Y esa es una característica que yo creo que también tenemos todos acá. No hay mucha pena, el calor me está matando. Hugo, por favor, una danza para meterlo en ritmo. Algo está pasando que. Están metiendo. Yo pensé que estaban durmiendo. El llamamiento de Dios obra conjuntamente con la libre voluntad de los hombres dispuestos a escucharlo. Ellos lo eligieron solo después que Él los eligiera a ellos. ¿Ya? La noche en que le arrestaron, Jesús les dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Empecemos a conocer a los discípulos. Desde la reunión entre la escuela rabínica. Simón, hijo de Jonás, el primer de los discípulos y el más famoso de todos. Yo le contaba a Ramón, usted sabe que está funcionando mucho la inteligencia artificial. Entonces lo que yo hice fue preguntarle a la inteligencia artificial que tenemos en nuestros teléfonos una entrevista a Pedro, como si ya le estuviera viendo. Y logré bajar muchas cosas, mucha información, pero al final es muy larga, porque la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Saca bases de datos de todo lo que existe, Biblia, escrito, católico, evangélico, y responde de acuerdo a eso, y también de las tradiciones, que a veces son pelambre, a veces alguien inventó una cuestión y se transformó en una realidad extraña, así como una leyenda urbana.
¿Ya? Entonces, me entregó muchas respuestas, la mayoría acertadas. Pero lo que le voy a leer ahora es información bíblica, por si acaso. Entonces, tenemos el primer discípulo que era Pedro, era hijo de Jonás, era pescador de temperamento fuerte e impulsivo. Ya sabían cómo reaccionaba Pedro. Pedro reaccionaba, era capaz de cortarle la oreja a un soldado si estaba atacando a Jesús, como ocurrió en algún momento. ¿Ya? Negó a Jesús 3 veces, pero luego tuvo un ministerio poderoso. Jesús lo perdonó. ¿Se dan cuenta? Son cosas variables que tenemos nosotros, traicionados. Nos perdona Dios. Y espera que explote. Le voy a decir al final del mensaje algo que Dios me dijo hoy de la mañana, porque yo le decía, Señor, quiero que me diga qué les digo de parte de Dios. Lo van a escuchar. Pedro fue autor de 2 cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro, y el libro de los Hechos está lleno de los Hechos de Pedro. Glorioso. Pedro es con toda probabilidad el más conocido de todos los apóstoles. Tenía carácter impulsivo, a veces hablaba sin filtrar, a veces era el diablo y de repente era escuchar la voz de Dios. Tú eres el hijo del Dios viviente. Y otras veces, no vayas a la cruz. Como nosotros. De repente somos súper espirituales, muy espirituales, recibimos de Dios, después del rato se nos va todo a la mierda. Nos caemos un perro, agarramos agarrando al perro y se fue todo el espíritu. ¿O no? O a mí me pasa, ¿no? Mi esposa es mi sensor. Las esposas de uno son el sensor. ¿Cuál es el nivel espiritual que uno tiene? La esposa es la única, en el caso de lo que tenemos la esposa, que nos dice cómo andamos. Así que por eso me porté bien de este tiempo, y todo ese problema para que tuviera buenas notas, no me pusiera boloto como el pastor. Pedro era hermano de Andrés. De hecho, Andrés le habló a Pedro mucho antes de Jesús. Porque Andrés había escuchado a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le estaba anunciando. Juan el Bautista además era primo de Jesús. Y Juan el Bautista estaba anunciando la venida del Mesías. Pedro estaba casado, como les dije recién. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Lo eligió para estar en la transfiguración, en un evento importante. Lo negó, pero después de la resurrección de Jesús, el ministerio de Pedro fue tremendo, hizo milagros, sanidades, se convirtieron 3.000 personas, después, no será glorioso. ¿Sabe? Uno dice, pero ¿cómo? Pedro era mejor que nosotros. Autoanalícense cada uno de nosotros. Pedro era mejor que nosotros. Yo creo que Pedro era parecido a nosotros. Lo que pasa es que Jesús, lo que ve Jesús en Pedro, lo ve en nosotros. Ve lo mismo. Él ve el potencial. Pero Él no te puede hacer mover las patitas, ni los brazos, ni la boca, ni la mente. Entonces depende de nosotros. Según la tradición, que no está tan clara en la Biblia, es que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo durante la persecución de Nerón. Eso ya tenía tradición. Y parece ser que el mismo solicitud que lo colocaron así porque no se sentía merecedor de morir en la misma posición que el Señor Jesús. La mayoría de la historia de los discípulos sí son trágicas, los finales son trágicos. Cuando uno escuche eso, quizás quieran seguir en el mismo estado que estamos. Esperando que pasen los años,
que nos muramos y Dios nos lleve. No salir a guerrear, no salir a buscar, porque la gente no está llegando. Vamos orando para que Dios envíe a los que han de ser salvos, ¿no? Yo oro por eso, yo oro, digo Señor, añada a los que han de ser salvos, añada, milagrosamente. Lo veo ahí, ¿no? Pero llegarán, ya llegarán. Amén. Tenemos a Andrés, hijo de Jonás, hermano de Simón Pedro. Antes de seguir a Jesús, Andrés trabajaba como pescador también, junto a Pedro. Andrés fue discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús, lo que muestra el anhelo sincero de su corazón por conocer más a Dios. Andrés dio testimonio de Jesús desde el principio. De hecho, él testificó a su hermano Pedro tan pronto supo que Jesús era el Mesías esperado. Un dato curioso sobre Andrés, para el milagro de la alimentación de más de 5.000 personas, fue él quien encontró al niño que tenía 5 panes y 2 peces. Andrés. ¿Se llama alguno Andrés? No. Y avisó a Jesús. Sin embargo, no lograba entender cómo Jesús iba a alimentar a toda esa multitud con esas pocas provisiones. Según la tradición, Andrés también murió en Patras, Grecia, atado a una cruz en forma de X. Y según la tradición católica también, es la famosa cruz de San Andrés. De ahí tenemos cosecha mezclada. La esposa de un gobernador recibió la sanidad y se convirtió al cristianismo a través de Andrés, pero el gobernador se enojó mucho y mandó a arrestarlo, lo mandó a matar. Lo ataron a esa cruz para que su muerte fuera más lenta y agobiante. Jacobo, Santiago, hijo de Zebedeo. Él era hermano de Juan, los famosos hijos del trueno. Jesús los vio medio impulsivos, medio peleadores, entonces les puso un sobrenombre, así como Pedro, a Simón le puso Pedro, a ellos le puso Boanerges o hijos del trueno. Un poco para diferenciarlo, como ya está haciendo el grupo, estos son los conflictivos, los apasionados. Pero tremendo, porque Jacobo, Santiago iba a ser una persona importante en la iglesia de Jerusalén, y Juan, el otro hermano, fue el discípulo de Pablo. Siempre andaba y era un jovencito de 16 años más o menos. También vemos a Jesús yendo con Jacobo y Juan a visitar a otro par de hermanos apóstoles, Pedro y Andrés. En esa visita Jesús sanó a la suegra de Pedro. En otra ocasión los llevó y presenciaron la resurrección de una niña, la hija de Jairo. O sea, vemos cómo estos primeros discípulos estaban metidos todo en el accionar, en el mover de la obra de Dios. Porque nosotros sabemos que cuando nos disponemos, Él nos usa. ¿O no? ¿Se están durmiendo, no? ¿Están logrando mucho? Después tenemos a Juan, hijo de Zebedeo. Juan es conocido como el discípulo amado, como les decía recién. Al igual que Pedro y Andrés tenían una amistad especial con Jesús. Él tendía siempre, como era el más jovencito, a acostarse, a recostarse en el pecho de Jesús. Escuchar su corazón. Amén. Juan también escribió cartas y el famoso Apocalipsis. Y cuando vio a Jesús no lo reconoció, porque él conocía al Jesús físico de la primera venida y se encontró con el Jesús glorioso, glorificado, que era como ver una bomba nuclear, algo totalmente diferente a lo que él tenía en su mente, algo poderoso. Vio al Jesús vencedor, que nosotros nos estamos siguiendo
a un Dios derrotado. Amén. Estamos siguiendo a un Dios que triunfó y va a venir a recuperar todo este mundo para y a reinar. Él va a reinar desde Jerusalén y va a gobernar toda la tierra. Estamos en el equipo ganador, muchachos, no en el equipo perdedor. Juan compartió con Jesús momentos memorables, algunos de ellos fueron su transfiguración, su angustia en Getsemaní, su crucifixión en la cruz, cuando Jesús estaba prácticamente solo, Juan, con la mamá de Jesús, y Jesús le encargó a Juan, su mamá. Más rato vamos a mostrar un video. Juan está con su mamá, y la mamá de Jesús, y le empezó a tocarle mamá, la mamá de Jesús, porque Jesús se la encargó. Y Juan estaba tratando de recordar algunas cosas en este video que le vamos a mostrar en unos poquitos minutos más rato. Él está tratando de escribir las cartas del Evangelio según San Juan. ¿Recuerda que el Evangelio según San Juan es diferente a todo el resto del Evangelio? Y él habla ahí, pues, Juan habla y dice, Mateo solamente se va a dedicar a escribir los detalles. Y claro, Mateo escribe la genealogía y todo, desde toda la genealogía, porque Mateo era un estudioso. Y Juan, sin embargo, hizo ir más allá. Y dijo, en el principio era el Verbo. Juan fue al origen de todo, a encontrarse con Jesús. En el principio. Era el Verbo era Dios. Amén. Aleluya. Durante los últimos de su vida, Juan vivió exiliado en la isla de Patmos. Antes había sido torturado, ahí metió una olla de aceite hirviendo y se salvó y finalmente terminó muriendo quizás de muerte natural. Y bueno, Jesús en algún momento dijo, y si yo no quiero que muera, ¿qué a mí? ¿Es cierto? Los privilegios, así que hay gente que igual es privilegiado por Dios, porque tenía un destino especial. Cuando tengo encomendado para que escriba lo que va a ocurrir en el final de los tiempos. Pero eso no es para nada. Felipe, otro discípulo. Jesús llamó a Felipe, después llamó a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Felipe fue de inmediato a hablar con su amigo Natanael. O sea, cuando Jesús le hablaba a los discípulos, esto se encendía como un reguero de pólvora, o sea, se transmitía. Ellos notaban que estaban hablando con un ser superior, con alguien carismático, lleno, apasionado, lleno de Dios. Y por lo tanto salían corriendo a relatar las buenas nuevas de que había retornado el Mesías. ¿Y por qué entendían eso? Porque no eran unos ignorantes. Recién en la introducción les conté cómo era el sistema educativo judío. Cada persona conocía las profecías y el cumplimiento de lo que se estaba ocurriendo, sí o no. Entonces ellos iban viendo, esto es el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías. Bueno, el bautista predica esto. Iban uniendo toda la enseñanza que habían recibido y decían, es el Mesías, es el Mesías. Había llegado Jesús acá a Latinoamérica 50 años después, parece que era el Mesías. Porque no teníamos la educación, no tenemos el conocimiento del Pentateuco, de las profecías, recién ahora, pero ellos sí. Y dominan el mundo. Lo hice por ti. Entonces, sigamos con Felipe. Era de Bethsaida de la región, de Lodomilla. Todos lo dominaron. Sabemos poco sobre él, pero el Evangelio de Juan lo menciona en algunas ocasiones. Por ejemplo, justo antes de que Jesús multiplicara los panes y los peces para alimentar a más de 5.000 personas, Felipe y Jesús tuvieron la
siguiente conversación. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde van a comprar pan para que coma esta gente? Jesús le tiró una pregunta capciosa. Si él sabía que no había ningún negocio que pudiera abastecer o vender pan para 5.000 personas. Y con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Al parecer Felipe no se había percatado aún del inmenso poder de Jesús. Pero quedó marcado. Ahí estaba Felipe. No se sabe con certeza cómo murió Felipe. Unos dicen que murió por causas naturales y otras que fue crucificado, colgado o decapitado en Irán, Turquía, donde había estado predicando el evangelio. Bartolomé o Natanael. Hay un poco de confusión sobre su nombre. Se piensa que en realidad se llamaba Natanael. Ese nombre de las dos formas. Pero que mucha gente lo conocía como Bartolomé, que quiere decir el hijo de Talmai. Sabemos que Felipe era su amigo y que lo llevó hasta Jesús. También sabemos que Natanael tenía ciertos prejuicios sobre Nazaret. Cuando Felipe le comentó que Jesús era de Nazaret, dijo: ¿qué bueno podrá salir de Nazaret? O de Tocoquilla, o de Talcahuano. Somos tocoquillanos, ¿no es cierto? La Marta también. Sin embargo, su encuentro con Jesús despejó toda su duda. Natanael pasó a ser uno de los discípulos de Jesús, a quien reconoció como Rabí, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Hay algo de confusión sobre la forma en la que él murió, pero la creencia general es que también sufrió martirio según la tradición. Él fundó la iglesia en Armenia y murió como mártir en India o en Armenia. No voy a contar cómo murió para no herir susceptibilidad. Todavía no son las 9 de la noche, de ahí para adelante vamos a hablar de un programa mayor de 18 años. Así que partimos. Pero todos murieron trágicamente. Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Es otro discípulo recordado, ¿no? ¿Y por qué se recuerdan de Tomás? Pero para que vean, ¿no? Como que van 3:15 nomás. Pero Tomás era bueno. Por algo se mantuvo, no lo traicionó. O sea, era escéptico como nosotros. Algunos de nosotros somos podríamos decir, racionalistas. Somos pragmáticos, pero creemos. Y Tomás quizás era así. No sé qué quieras. Habrá resucitado. Me gustaría verlo y meterle mi mano en el hoyo de su mano. Fue claro. Y lo hizo, ¿no? Así lo hizo. Por eso recordaba. Pero hubo ocasiones en las que Tomás mostró valentía, decisión. Por ejemplo, él fue el único de los discípulos que animó a Jesús a ir a ver qué había sucedido con la fe. Tomás fue el que lo empujó un poco. Jesús estaba demorando. Quizás lo habría encontrado de 10 días muerto, habría sido más grande el milagro. Porque llegó que aquella raza no estaba hediondo. Había muerto. También mostró un gran deseo de seguir el camino de Jesús hasta el final. Fue uno de los serpientes, vamos a seguir hasta el final. Porque hay algunos discípulos que a mitad de camino empiezan a decir: la cuestión está muy larga. Según la tradición, Tomás evangelizó en Siria, en Babilonia, en India y en China. Sorprende ver que hay datos muy específicos sobre su muerte. Según los historiadores, Tomás murió atravesado por una lanza en la India, en el año 72 después de Cristo. Otro discípulo famoso, Mateo, Leví. Mateo era un recaudador de impuestos y su oficio generaba antipatía de todos sus compatriotas, porque él cobraba el impuesto que los romanos le obligaban a cobrarla al pueblo judío. Y le cobraba de repente, le atrasaba, le cobraba intereses de más. Los recaudadores de impuestos ese tiempo eran famosos
por hacerse rico a costilla de cobrarle de más, engañando al pueblo. Y el pueblo vivía en pobreza y le cobraba impuestos que lo mantenía en mayor pobreza. Sin embargo, Jesús llamó a Mateo, le dijo, sígueme. Mateo, me gustaría a los muchachos que vean esta serie, porque sobre todo el llamado de Mateo es espectacular. En esta serie a Mateo lo ponen como una persona que tiene autismo, que tiene Asperger. El autismo tiene diferentes niveles. El Asperger es una persona inteligente, poco social, pero con alta capacidad mental. Y por lo tanto él aprendió los números muy fácilmente y vio una potencialidad en el hecho de sacar cálculos y cuestiones. A corta edad ya tenía su casa, pero su papá no lo dejaba, no lo veía. Lo habían echado así. Porque consideraban que él estaba aprovechando de su mismo dolor. Pero sin embargo, Jesús pasó, lo miró, le dijo sí. Y él le dijo todo. Si podemos ver gente que pagó costos potentes, él fue uno de ellos. Dejó su riqueza, dejó su casa abandonada, con su ropa distinta, y a veces a nosotros nos cuesta dejar pocas cosas. Este hombre fue admirable, muy admirable. Según la tradición, Mateo evangelizó primero en Judea, luego en Etiopía, Persia y Antioquía. No hay claridad sobre cómo o cuándo o dónde murió. Unos dicen que fue martirizado probablemente en Etiopía, pero otros piensan que puede haber muerto por causas naturales. Jacobo, hijo de Alfeo, se sabe muy poco de este discípulo, si sabemos que su padre se llamaba Alfeo, dado mencionar las 4 listas de los apóstoles aparece él. Se cree que su mamá se llamaba María, bueno, casi todos se llamaban María, Santiago, Jacobo, habían hartos Jacobo, hartos Santiago. La tradición católica los considera familiares de Jesús, su primo o su hermano, puede haber predicado por Palestina y Egipto, a donde se piensa que murió crucificado. Otros creen que fue apedreado en Jerusalén. También tenemos otro discípulo que también se sabe poco, es Judas Tadeo. Algunas traducciones le asignan también el nombre de Lebeo. Hay un solo pasaje bíblico en que habla de este discípulo, en Juan 14, 21 al 24, con su pregunta a Jesús. Judas Tadeo parece mostrar al creyente que todo el mundo pueda recibir la manifestación del Señor. Judas dice, no, el Iscariote le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos morada en él. Acá hay una palabra súper potente. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Recién Hugo, cuando adoraba, decía, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Acá nos juntamos y podemos adorar porque estamos en el lugar que a Él le agrada estar. La casa de Dios le agrada a Dios estar acá, adorando, danzando, orando. Y bueno, esta palabra lo ratifica, es una promesa de Dios que Él hace morada en los que obedecen su palabra. Según la tradición, Judas Tadeo evangelizó desde Turquía hasta Arabia, Mesopotamia, Persia. Se piensa que murió apedreado a golpes de lanza. ¿Quién quiere ser encima? ¿Con toda esta muerte? Claro, Carlito ya, número 1. Carlos y Carlos González, ¿no? Tenemos 2 Santiago, 2 Carlos también es el nombre. Simón el Celote. Acá tenemos el judío, podríamos decir terrorista. Este pertenecía a una secta nacionalista
que lo único que quería era matar romanos. Y él se estaba preparando a matar romanos, a matar al romano, al más influyente que hubiera, porque los romanos aplastaban a Israel, lo tenían dominado, le sacaban impuestos, hacían lo que querían. Entonces había un grupo que uno podría decir, tiene razón, acá como en Chile, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, uno podría encontrar razón en alguna época del país, pero si nos metemos al pensamiento de Jesús, la no violencia era primordial, ¿no es cierto? Siempre enseñó de la no violencia. Entonces esa cuestión, ¿cómo habrá traído a Simón el Celote? Si él era un terrorista, donde ahí en la serie, por eso es súper buena porque complementa todo lo que yo ya estaba estudiando y de repente me di cuenta que sentía esto. Este tipo estaba preparándose a matar a un gallo influyente cuando es llamado por Jesús. Es lo único que quiere decir que yo te voy a ver la seguridad. Entonces mete algo y yo la cuchillo. Pero Jesús dijo, pásame tu cuchillo, se lo tiró al lago. Eso es lo que yo te necesito a ti. Y eso es lo que nos dice a nosotros Dios. Jesús nos dice, te necesito a ti, a nosotros, a cada uno con sus cualidades, con sus diferencias. Porque Él sabe el potencial y sabe para qué nos va a usar. Y sabe qué nos va a usar. A veces nosotros no logramos entender eso, pero Dios no nos va a usar porque estemos sentados acá. O sea, no es posible seguir sentados. O si no, lo habría hecho nacer con una silla al trasero. Jesús quiere movernos. Entonces tenemos a ese Simón terrorista, pero que abrazó con gran fervor lo que Jesús le presentó. Dio cantidad de oración. Y dejó de lado la arma y lo siguió hasta. Dice que evangelizó en Asia Menor y que también murió martirizado, pero la información de él es bastante confusa. Finalmente, para los que están sufriendo, Judas Iscariote. Acá no hay ningún Judas Iscariote, mejor pasemos a hablarlo. O no, o hay algún Judas, alguien quiere saber de Judas. Judas Iscariote, al igual que Pedro, es uno de los discípulos muy conocidos. Todos lo conocemos. Fue el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, que luego se fue y se ahorcó por causa del remordimiento. No se sabe exactamente cómo Judas iba a ser discípulo, pero se insertó en el grupo. Sabemos que fue el tesorero del grupo, que a veces se beneficiaba económicamente robando de la bolsa, que se ocultaba para poder alimentarse, para los gastos básicos. Y Judas se ahorcó, murió después de traicionar a Jesús. Pero sin embargo, si Jesús perdonó a Pedro por haberlo negado, ¿ustedes creen que lo habría perdonado? Esta pregunta ya la he hecho unas veces. ¿Lo habría perdonado Jesús? ¿Sí? Así es. Y todos tienen derecho a ser perdonados. Ya, quiero que me ayude Rodrigo. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Quién me va a ayudar? Allá. Quiero que veamos estas conversaciones de estos discípulos, porque quiero que conozcan que Dios ha usado a gente como nosotros durante mucho tiempo. No estamos hablando de en ese tiempo, sino durante 2025 años. Jesús ha estado usando gente con fallas, con ventajas, con falencias, para construir una iglesia gloriosa que va a lograr el objetivo que Él se propuso. Amén. ¿Ya? Y eso no lo va a cambiar nada, ni nosotros, con nuestra, podríamos decir, estancamiento hasta hoy. Porque de aquí en adelante debería salir algo, encenderse un fuego en nuestros corazones. Amén.
Pero quiero antes que vean este video. Adelante. Wanda. Estaba a bordo de la vieja barca de Andrés. Entonces, después que Jesús ya Toda había la partido noche. al cielo. Al principio ni siquiera supe que era él. ¿Recuerdas? Creí que era un romano, a punto de ahorcarme. ¿Y qué pasó luego? Fue en ese momento en que pensé que Le tomas. mi reputación iban a ser destruidas. Felipe solo dijo, ven y ve. Y lo hice. Y no sé cómo describirlo, yo solo supe que me conocía antes de conocerme. Yo estaba junto a Juan el Bautista, Juan el Raro. Entonces él llegó como de la nada. Y Juan enloqueció y dijo, observa, comeré otro insecto. Él estaba sentado allí, almorzando junto a otros obreros, hablando y bromeando. Yo estaba de camino a Jerusalén. De Santiago. Lo siento, todo esto es muy difícil de hablar. Es que me recuerda cuánto me extraño. Pero debemos hacerlo en serio. Es que hablo de él con otros todo el tiempo, pero es más difícil con ustedes, es diferente con ustedes. Cuéntame sobre la primera vez que pudiste verlo. Fue en la muralla. María Magdalena. ella. Puso su mano sobre la mía. Lo cual no fue lo que parece. Tal vez debas omitir esa parte. La gente se confundirá. Aún no sé qué voy a incluir. Solo estoy escribiéndolo todo. Bien. Era la cuarta mañana de la tercera semana del mes de Adán, alrededor de la segunda hora. Mateo. No tiene que ser tan preciso. ¿Por qué no debe ser preciso? El mío será preciso. Mis respuestas no tendrán sentido. Inténtelo mal. La mamá de Jesús. Casi no recuerdo los momentos cuando no lo conocía. Como una pequeña puntada. Y era Juan, Continúa. que escribió el Evangelio de San Juan. Está Hijo escribiendo. mío, ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué ahora? Porque envejecemos y nuestras memorias. Eso es el por qué ahora, durante Shiva. Porque todos están aquí y necesito escribir sus ¿Cómo memorias. debes llorar por tu hermano? No será el único al que le pasará eso. ¿Quién sabe cuándo veré a los demás otra vez? No pienso escribir el libro ahora, pero quiero tener los testimonios ahora, mientras estemos juntos. ¿No que Mateo también escribirá algo? Está escribiendo solo lo que vio y lo que Jesús le dijo directamente a él. Pero yo estuve en cosas que Mateo no tiene conocimiento. Yo estuve en su círculo íntimo. Él me quería. Los amaba a todos. Solo tienes la necesidad de hablar de ello todo el tiempo. Prefiero atesorar estas cosas en mi corazón.
Intentas escribir cada cosa que él hizo. El mundo entero no podría almacenar todos esos textos. Como un aviso. Es bueno que voy a decir eso. Verás, madre, si yo no escribo todo esto, se perderán en la historia. Santiago lo aprobaría. ¿Por dónde comenzarías? Por el principio, obviamente. Solo que no estoy seguro cuál sería. ¿Su nacimiento? Antes. ¿Sus ancestros? Seguro que Mateo tiene eso cubierto. Tal vez las profecías, la promesa de Abraham. Pensé en comenzar con Abraham, pero hay tantas cosas antes de él. ¿Qué pasó antes de Abraham? Noé, ¿Y antes que él? el jardín. Bueno, puedes empezar aquí. Pero quiero que se sepa que él era más de lo que podía ser visto o tocado. ¿Qué hubo antes del jardín? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. No puedo oírlo sin pensar en ustedes dos. No puedo creer todo lo que soportó. Otros no recordarán ni el sonido de su voz. Solo serán palabras. Él dijo que no eran solo palabras, ¿recuerdas? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Son eternas. Ya pensarás en algo. Tómate tu tiempo. Iré a la cama. Por último, les quiero contar lo más importante. El susurro de Dios. Hemos estado aprendiendo a escuchar la voz de Dios y a practicar eso. Yo creo que al analizar un poco la vida de todos estos discípulos, aprendemos claramente que son gente como nosotros, ¿sí o no? ¿Y por qué no nosotros? Podemos ser los discípulos de este tiempo. Yo quiero decirle lo que el Espíritu Santo me dijo el día de mañana. Él me decía, quiero que vuelvan a encender sus corazones. Quiero, con ese primer amor que en algún momento los atrajo a Jesús, algo los cautivó, algo les hizo dar el primer paso. Jesús está pidiendo, el Espíritu Santo está pidiendo, quiero que vuelvan a encender sus corazones, vuelvan a enamorarse, que busquen con hambre su presencia, más de Dios, más de Dios. Acordémonos la carga del pecado que traíamos cuando lo conocimos, cómo era esa carga.
Teníamos salvación. Teníamos escapatoria. Sin embargo, alguien estiró la mano y nos dijo: sígueme, sígueme. Y el seguirme, hemos aprendido hoy, es copiar la imagen del que sigues. Tu rabino quiere que Jesús, quiere que le copies su imagen. Quiere que seas como Él, que hagas como Él, que seas santo como Él, que aborrezcas el pecado como Él, que ames sí a los pecadores, que ames sí a los débiles, pero Él quiere ver nuestros corazones encendidos por su amor. No sacamos nada con transformarnos en bibliotecas de día sábado, de llenarnos con nueva información, pero sin cambios. ¿Qué sacamos con eso? Seguir haciéndonos más cabezones, ser bibliotecas. Él quiere pasión, y que se demuestre esa pasión, que remezca, que esa pasión sea tan grande en nosotros que cuando miremos a otro, el otro no se pueda resistir. Quiero conocer al Dios que sigues. Sin embargo, si nuestras relaciones matrimoniales, si nuestras relaciones entre hermanos son malas, ¿qué podemos transmitir? Por eso necesitamos un nuevo comienzo, un nuevo volver al primer amor, un nuevo volver al fuego de Dios. No necesitamos buenos religiosos. Dios no necesita más religiosos. Lo hemos visto. Dios quiere los no calificados, pero incendiados por Dios, ardiendo por Dios, quemándose por Dios. Nuestras esposas, hijos, familia, amigos, deben ver algo deseable en nosotros. No puede ser que no podamos lograr atraer a nadie. Deben ser impactados por el Dios que nos salvó y nos perdonó. A veces somos como Nicodemo, vamos a Él en secreto y para que nadie nos vea ni nos descubra que tenemos una doble vida. Aún tenemos cosas pendientes que arreglar. Hagámoslo, no tramitemos más. Hagamos eso, porque tenemos pendientes. Si Jesús estuviera acá parado frente a nosotros, ¿qué explicación le damos? ¿Qué explicación le damos si Él entrara y estuviera acá? Señor, acá estamos. Queremos ser colaboradores de Él. Queremos ayudar a lo que Él desea hacer, transformar esta ciudad. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderle. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, quiero pedirle algo distinto hoy día. Que se pongan de pie, por favor. Y nos tomemos de la mano. Y oremos de acuerdo, haciendo un compromiso diferente.
ir como sea. Hoy acá está una parte de tu pueblo queriendo hacer algo diferente, queriendo, Señor, agradarte, agradar tu corazón. Y queremos, Señor, por favor, que nos des otra oportunidad. Señor, enciende el fuego en nuestro corazón. Enciende el fuego en nuestro corazón. Queremos amarte como cuando te conocimos, Señor. Queremos apasionarnos por ti. No de día a sábado, sino de sábado a sábado. Las 24 horas del día. Señor, tú eres lo principal, eres lo único que interesa en nuestra vida. Eres el primero. Señor, te amamos, te amamos. Señor, te doy gracias por los muchachos que están acá hoy día, por los dos niños. Te pido que los impactes a ellos. Así como estuviste con Juan, yo sé cuánto amas a los niños. Pero impactalos, Señor, y que ellos puedan ver en este lugar algo digno de imitar. Señor, perdónanos por haber sido malos ejemplos para ellos, por haber sido tan débiles espiritualmente. Señor, por favor, que tu presencia manifiesta, descienda en este lugar, Señor. Que tu presencia caiga. Que tu presencia caiga, descienda, descienda. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Queremos servirte, Señor. Enciende nuestro corazón. Enciende nuestro corazón. Enciende nuestro corazón. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos.
Yusa Makraya Marayisa. Oh, Mamarayamay. Respalda la obra de iglesia, Señor. Respalda la obra de tu espíritu en este lugar, Señor. Lucha más para que reprendemos todo espíritu de enfermedad, toda dolencia, echamos fuera toda enfermedad que está inmovilizando a tu iglesia, Señor. Renueva nuestros cuerpos físicos en el nombre de Jesús. Yusha Masabachis. Yurra para llamar desata fe, desata pasión por tu obra, Señor, pasión por tu obra, desata hambre por tu obra, por tu palabra, por estar en tu presencia, por buscarte, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Demos un aplauso a Jesucristo.